Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Docabo y mi tarea en esta próxima hora y media es explicaros cuáles son las principales novedades normativas que van a afectar a la campaña de renta del ejercicio 2014, informaros de cuáles son los cambios o las novedades en los programas de CAI, en el programa de CAI-REN 2014, y ver algunas cosas interesantes que pueden, algunas herramientas que pueden facilitaros vuestra labor en el trabajo que os espera los próximos 2 meses. Deciros a los que sois nuevos en este tipo de sesiones que en la pantalla de vuestros ordenadores tenéis en la parte superior derecha un botón rojo con una flecha. Ese botón permite ocultar y mostrar el panel webinar y a través de ese panel va a ser por donde os podréis poner en contacto con nosotros mediante el apartado de preguntas y donde también podréis plantear vuestras dudas y vuestras preguntas una vez que finalice la presentación. Lo que voy a hacer es organizar esta presentación en 3 bloques. Un primer bloque, que será el de más duración, que se centrará en las novedades normativas que afectan a la liquidación de la renta del 2014. El objetivo es simplemente repasar los cambios más importantes de esta campaña, que ha comenzado el pasado 7 de abril y que finaliza el día 30 de junio. Recordaros que, aunque finaliza el 30 de junio, tenemos una fecha, un hito importante, que es el 25 de junio, que es el último día que tenéis para domiciliar los modelos 100 con cuota positiva que den a pagar. Digo que es un hito importante porque a partir de ahí, a partir del día 25, cualquier declaración que dé a pagar tendrá que solicitarse el NRC en la entidad colaboradora y bueno, es un poquito más farragoso el proceso de presentación. ¿Y por qué? Pues porque, como ocurrió el año pasado, la agencia tributaria, la sección informática de la agencia tributaria, no ha facilitado a las empresas de software el programa necesario para poder imprimir en papel oficial el modelo 100. Eso se lo ha reservado para el programa de ayuda de ellos, para el padre. Por lo tanto, la única opción que nos dan a las casas de software, que hay sistemas incluida, es la presentación telemática. De todas maneras, al final de la presentación, en el último bloque, os hablaré de una herramienta que ya teníais el año pasado, pero que hemos completado para facilitar las instrucciones que tenéis que darle a vuestro cliente, en el caso de que sea él el encargado de pedir el NRC, pues para facilitar esa tarea. Además, a medida que vayamos viendo estos cambios, haremos paréntesis para verificar cómo han afectado al contenido del modelo 100 y a la operativa en la aplicación de CAI-REN, qué utilidades os vamos a dar y con qué información vais a trabajar. Este va a ser nuestro primer bloque. Un segundo bloque tratará del volcado de datos desde la agencia tributaria. Bueno, prácticamente yo creo que en un porcentaje muy elevado, todas las declaraciones, la información de las declaraciones se obtiene vía descarga, bien del borrador de la agencia o bien de los datos fiscales que hay en la agencia tributaria, a través del número de borrador que da la agencia o incluso a través del DNI electrónico o de la firma digital del contribuyente. Pues bien, vamos a ver, hay pocas novedades, pero es interesante tenerlas presentes pues para saber con qué datos cuenta la Administración acerca del contribuyente. Y lo vamos a ver dentro de la aplicación de CAI Sistemas, aunque bueno, lo que vamos a ver también es aplicable a un programa como el Padre. Y como un pequeño paréntesis, un pequeño bloque, sobre utilidades de CAI-REN específicas para esta campaña, algunos listados o algunas cuestiones que pueden ayudaros en el proceso de liquidación o en la toma de datos. Para hacer la presentación voy a hacerlo con las mismas herramientas que hice el año pasado, es decir, a través de una página web a la que tenéis acceso desde la propia aplicación de CAI-REN en atención al cliente, manuales y guías, en este link que tenemos aquí. Este link nos da paso a esta página.
o bien a través de la ruta que veis aquí. Luego, si queréis, os la hago llegar en el momento de las preguntas y respuestas, os hago llegar este link porque aquí está, el formato no es muy legible, pero os lo hago llegar para quien esté interesado en consultarlo sin tener acceso a la aplicación de CAI. Pues comenzamos entonces con el primer bloque. La campaña de renta y patrimonio 2014 no tiene muchas novedades normativas. Realmente estamos en un año intermedio entre lo que fue los cambios realizados a lo largo de todos estos últimos años y lo que va a ser la gran reforma fiscal que operará en renta, que es la que entrará en vigor en el 2015. Entonces, este año 2014 se ha quedado entre dos aguas y parece que es un poquillo más tranquilo en cambios normativos, por lo menos si hablamos de los estatales. Nos vamos a empezar siguiendo este esquema que tenéis aquí. Vamos a empezar por la obligación de declarar, donde sí hay cambios. La cuantificación de la base imponible también tiene unas cuantas modificaciones. Deducciones a la cuota, pues prácticamente no se puede decir que haya ninguna novedad, lo que sí, bueno, ya hablaremos después, el tema de inversión en acontecimientos de especial interés. Y las comunidades autónomas sí que generan bastantes novedades todos los años, entonces vamos a dar un repaso de aquellas en las que ha habido modificaciones y cuál es muy por encima el contenido de esas modificaciones para alguna de ellas. Y además he incluido un último apartado en el que se recoge las preguntas y las respuestas que se realizaron en la jornada del día de ayer, ¿no? Algunas preguntas que tienen que ver con dudas generadas en la asesoría y que me pareció interesante publicarlas aquí, pues por si compartís esas mismas dudas o para evitar que se generen las mismas preguntas. Bueno, pues empezamos con la gestión del impuesto y la obligación de declarar. Bueno, con relación a la obligación de declarar, sabéis que esta obligación, tanto los borradores de la agencia como en la propia aplicación de CAI, cuando realizáis el cálculo de una renta, os informa de si estáis o no obligados a declarar. Hay dos grandes reglas para calcular esa decisión. La primera regla hace referencia a la obtención exclusiva de unas determinadas rentas bajo unos determinados importes y luego una regla genérica por la cual pues, cualquier persona que tenga unos rendimientos, trabajo, actividades económicas, ganancias patrimoniales inferiores a 1.000 euros, pues tampoco estaría obligada a declarar. Bueno, pues en relación a la primera de las reglas, hay un límite establecido para los fondos de inversión con retención, que dice que, bueno, los fondos de inversión con retención inferiores a 1.600 euros no obligan por sí a declarar. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que la Ley 16/2013 estableció la posibilidad establece una serie de modificaciones derivadas de un nuevo producto financiero que son los fondos de inversión gestionados a través de cuentas globales, lo que se llaman las cuentas ómnibus. ¿Qué es un fondo de inversión ómnibus? Pues son fondos en los que la entidad comercializadora es quien contrata el fondo directamente a la gestora. No es el contribuyente o el partícipe el que aparece contratando, sino la comercializadora. Y por lo tanto es esa comercializadora la que suministrará al partícipe, al contribuyente, los datos fiscales para la declaración de la renta y la que practica la oportuna retención. Bueno, pues hay una exclusión al límite de 1.600 euros. El texto de la norma dice lo siguiente: lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, no proceda a determinarla por la cuantía integrada en la base imponible. Bueno, está hablando a priori de estos fondos de inversión gestionados por cuentas globales. ¿Por qué este tipo de fondos de inversión, su base de retención no se determina por la cuantía integrada en la base imponible? Bueno, pues porque hay un artículo en el reglamento del IRPF, concretamente el artículo 97, que dice que en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando el contribuyente es titular de participaciones homogéneas en varias comercializadoras,
Este titular debe comunicarlo así a la comercializadora y esta comercializadora calculará la base de retención por la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición aplicando el método FIFO, lo cual diverge de la norma que establece el artículo 37 de la ley del IRPF sobre cómo se calcula una ganancia patrimonial en el caso de que estuviéramos ante un fondo de inversión, ante la venta de un fondo de inversión. Bien, ¿qué significa esto? Significa que si excluimos a este tipo de fondos de inversión de este límite de 1.600, quiere decir que cualquier fondo de inversión de estas características que supere junto a otras fuentes de renta los 1.000 euros nos obligaría a declarar. Para mí lo más sencillo es enseñaros cómo hace este razonamiento la aplicación de renta y así lo voy a hacer. Si yo me voy a un ejemplo que tengo preparado, y es un ejemplo totalmente extremo, tengo una variación patrimonial, solo una variación patrimonial, y tengo unos fondos de inversión. Y estos fondos de inversión tienen un valor de 1.200 euros. Son fondos de inversión con retención y son fondos de inversión, los vamos a llamar los de toda la vida. Si yo calculo esta renta, la aplicación me va a decir que este sujeto pasivo no está obligado a declarar. Y no lo está porque solamente percibe un fondo de inversión y este fondo de inversión con retención está por debajo de los 1.600 euros. Tampoco estaría obligado a declarar si además de este fondo de inversión, por ejemplo, tuviera un rendimiento del trabajo de 20.000 euros. ¿Vale? Porque estaríamos dentro de esa regla primera que nos excluye de la obligación de declarar. Sin embargo, si yo a este fondo de inversión, a esta ganancia patrimonial, le indico que está comercializada a través de una cuenta ómnibus y partiendo de la base de que el contribuyente ha comunicado a este fondo que se encuentra en alguna de las situaciones del artículo 97 del reglamento, con los mismos datos económicos, al calcular me va a decir que sí está obligado. ¿Por qué? Porque al no estar dentro de la regla primera del artículo 97, del artículo que regula la obligación de declarar, nos pasa directamente a la regla segunda. Y la regla segunda dice que cuando los rendimientos del trabajo, actividades económicas, ganancias patrimoniales sean inferiores a 1.000 euros, no se estará obligado a declarar. En caso contrario, sí. No, la pregunta es, muy bien, vale, ¿y cómo sé yo que mi cliente ha operado con este instrumento financiero? ¿Cómo sé yo que un fondo de inversión es o no es operado a través de una cuenta con una comercializadora? Supuestamente mi cliente ¿cómo lo sé? Bueno, pues lo sabes porque hay dos indicios que te van a permitir saberlo. Si tu cliente viene con los datos fiscales que le ha facilitado la comercializadora, los datos fiscales de los bancos o de la entidad con la que gestiona estos fondos, en esa información fiscal que se le facilita a nuestro cliente, en vez de aparecer lo habitual, que es el importe de la ganancia patrimonial por un lado y la retención por el otro, lo que va a aparecer es una advertencia de que esa base de retención no tiene por qué coincidir con la ganancia patrimonial que debe integrarse en la base imponible. Ese es un primer indicio. Y otro indicio es porque cuando nos descarguemos la información desde la agencia tributaria, ese registro, el registro de descarga de ese fondo de inversión, está marcado de una manera especial. Y esa marca la vamos a ver en el segundo bloque, cuando estemos hablando de los volcados de la agencia tributaria. Claro, un tema sobre esto, lo habitual y el sentido común me lleva a pensar que si tenemos un cliente que opera con este tipo de instrumentos financieros, que son instrumentos financieros complejos y que tienen su riesgo con relación a los instrumentos tradicionales, me lleva a pensar que probablemente ese contribuyente tenga otras fuentes de renta que ya por sí le obliguen a declarar. Eso me lo dice el sentido común, pero también el sentido común me dice que otros instrumentos financieros en su momento, también complejos y arriesgados, pues fueron vendidos o fueron ofertados a gente que no tenía fuentes de renta que obligasen a declarar. Por lo tanto, bueno, lo bueno que tiene es que es fácil, relativamente fácil detectar cuando un fondo de inversión está gestionado a través de una cuenta ómnibus y cuando esa comercializadora, su base de retención, no coincide con la ganancia que tengamos que integrar en
que tengamos que integrar en nuestro modelo 100, que al final es la regla del artículo 37 de la ley del IRPF, que es que se calcula por la diferencia entre el valor liquidativo a fecha de transmisión, eso que hay que averiguarlo a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y el valor de adquisición. Sigamos entonces con la siguiente novedad. En relación a la base imponible, bueno, en relación a la base imponible vamos a encontrarnos novedades relacionadas con rentas exentas, con estimación objetiva, con ganancias patrimoniales y la estrella de este año, la compensación e integración de rentas negativas derivadas de deuda subordinada o de participaciones preferentes, que realmente sí que es un cambio de entidad que tenemos que estar pendientes de él. Con relación a las rentas exentas, se introduce un nuevo límite adicional de 180.000 euros para las indemnizaciones por despido exentas, contempladas en el artículo 7e de la ley del IRPF. Eso es un límite nuevo a una exención que ya existía. Lo que pasa es que hay un régimen transitorio. Este límite solo se aplicará a las indemnizaciones por despidos o ceses producidos a partir del 1 de agosto del 2014 y a los despidos que se produzcan a partir de esa fecha, pero siempre y cuando deriven de un expediente de regulación de empleo aprobado con posterioridad a esa fecha, al 1 de agosto del 2014. Con relación tanto al programa como al modelo 100, no hay ninguna obligación adicional de informar en el modelo 100 de este tipo de rentas exentas. Por lo tanto, tampoco deben ser introducidas a través de la aplicación. Con relación a los rendimientos de actividades económicas, nos vamos a encontrar modificaciones en las actividades en módulos, concretamente en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Están recogidas en la página 7 del modelo. Por un lado está la reducción para el periodo impositivo 2014 de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva para este tipo de actividades, para un determinado tipo de actividades. De hecho, la orden ha sido aprobada el 23 de abril, ayer, y fue publicada hoy mismo. Si consultáis el BOE, veréis que determinadas actividades de productos hortícolas, cítricos, no cítricos, dependiendo de la provincia, dependiendo incluso del municipio, tienen una serie de reducciones al índice de rendimiento neto. Nosotros esperamos tener lista una actualización que incluirá las alarmas correspondientes, pues me imagino que a principios de la semana que viene. No os puedo explicar mucho más del contenido porque no me ha dado mucho tiempo para consultar el mismo, pero bueno, va en la línea de todos los demás años. Lo dicho, si tenéis a alguien, algún sujeto pasivo que esté en esta situación, esperad a calcular la renta porque puede verse beneficiado por esta reducción de los índices y luego es bastante lioso andar con tema de devolución de ingresos indebidos. Con relación también a los módulos del 2015 aprobaron un nuevo índice corrector sobre cultivos en tierras de regadío que utilicen energía eléctrica y estableció en su disposición adicional quinta que este índice podía ser también aplicado en el ejercicio 2014. Entonces, bueno, se trata de un índice del 0,80% sobre ese rendimiento procedente de cultivos siempre que se cumplan determinadas circunstancias. Realmente simplemente a nivel tanto de la aplicación de CAI como de un padre, por ejemplo, es informar de cuál es esa superficie de la explotación que se corresponde con tierras en regadío. Si vosotros consultaseis ahora dentro del programa de CAI, veréis que en el apartado donde están reguladas los índices correctores, donde están las actividades económicas por actividades agrícolas y donde están regulados los índices correctores, pues tenéis dentro de esa pantalla una nueva opción más, que ya podéis incluso ver los usuarios de CAIFIS 2014, donde aparece el apartado de cultivos en tierra de regadío que utilicen a tal efecto la energía eléctrica. Bueno, no tiene mayor complejidad. Con relación a las ganancias patrimoniales, que engloban de las páginas 9 a la página 11 del modelo 100, hay determinadas novedades que no lo son, porque todos los años se repiten, que es la actualización de los coeficientes correctores de valor de adquisición de inmuebles que no estén afectos a actividades económicas. Quizás la novedad más importante de este año
con relación a esto es que es el último año en el que vamos a aplicar estos coeficientes correctores, porque en la reforma fiscal del 2015 ya a la hora de calcular una ganancia, una pérdida patrimonial, ya no vamos a poder actualizar el valor de adquisición, es decir, el efecto de la inflación ya no va a poder ser incluido en esa actualización del valor de adquisición. Es una de las medidas que más cola trajo cuando se aprobó la reforma del 2015. Además, hay dos exenciones interesantes, que es la exención con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor o garante del deudor, pues para cancelar deudas garantizadas con hipotecas otorgadas por bancos o por entidades que profesionalmente se dediquen a la concesión de préstamos. Estas rentas exentas o estas ganancias que puedan aflorar, que estén exentas, pues no implican necesidad de declararse de ninguna forma en el modelo 100. Lo mismo que os comentaba antes con el tema de los rendimientos exentos del trabajo, no tienen una necesidad de información especial. Y lo mismo para las ganancias patrimoniales exentas relacionadas con la transmisión de acciones y participaciones en empresas de nueva o reciente creación. Bueno, esto tiene su historia. En el año 2011 se aprobó esta exención y se establecía que aquellos que hubieran adquirido entre el 7 de julio y el 31 de diciembre de ese mismo año alguna acción o participación por una empresa de nueva o reciente creación, si la mantenían 3 años dentro de su patrimonio, pues el resultado de su enajenación, la ganancia que pudiera resultar, pues no se integraría en la base imponible. Bueno, pues han pasado ya los 3 años y, por lo tanto, si se produce la venta de estas acciones o participaciones, hay que estar pendiente de la fecha de constitución de la entidad, pues tampoco estarían sometidas a tributación y, además, lo mismo que os decía antes, no es a tener que informarla de ninguna manera en ningún apartado específico del modelo 100. Vamos entonces a entrar en lo que os comentaba antes, que es un poco la modificación más importante de este año en lo que se refiere a la cuantificación de base imponible y quizá la que más incidencia pueda tener, más incidencia real pueda tener en el cálculo de vuestras declaraciones. Os explico. El año pasado, cuando nosotros estábamos haciendo esta misma presentación, voy a copiar aquí un momentito la ruta y cambio aquí un 3. Cuando estábamos haciendo esta presentación, una de las preguntas que más se realizó en la webinar fue cómo registrar la tributación correspondiente a las preferentes y las subordinadas, sobre todo porque el año 2013 había sido un año donde mucha gente había acudido al canje de participaciones, al canje de participaciones por valores de la entidad, y alguna gente incluso había llegado a venderla o se había acogido a esa venta del fondo de garantía de depósitos. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo un canje, ese rendimiento neto que aflora en ese momento? ¿Cómo se cargaba? Bueno, pues aquellas os decíamos que el tipo de capital mobiliario por el que se cargaba esa información era el tipo 3, y que al final es un rendimiento de capital mobiliario que figuraría en la página 3 del modelo 100, en la casilla 25 de dicho modelo. Bueno, pues si en caso de que, aparte de esas participaciones, esos valores, esas acciones, se vendiesen por parte del sujeto pasivo, el resultado de esa venta, la pérdida de resultado de esa venta sería una pérdida patrimonial que, dependiendo de cuando se hubieran adquirido, sería a la parte general menos de un año o a la parte del ahorro en el caso de que se hiciera, a la parte general menos de un año y a la parte del ahorro en el caso de que hubiese estado más de un año dentro del patrimonio del contribuyente. Bueno, pues de aquí, de este registro, surgieron o pudieron surgir partidas negativas. Partidas negativas que, además, en el caso del capital mobiliario, solo se podían compensar con las rentas positivas del propio capital mobiliario, y en el caso de que fueran pérdidas del ahorro, solo se podían compensar con ganancias del ahorro generadas en el ejercicio,
y siendo ganancia general, pues se podía compensar hasta con las ganancias de la parte general en primer término y hasta un 10% del resto de los rendimientos positivos correspondientes. Bueno, pues lo que se intentó hacer es un poco, se intentó paliar la dificultad que se le planteaba a los contribuyentes que tenían esas partidas negativas, porque no era tan fácil, en el caso de las que iban al ahorro, en el caso del capital mobiliario, en el caso de pérdidas al ahorro, no era tan fácil compensarlas, no era tan fácil tener tantos intereses en cuentas bancarias que compensasen esas pérdidas, ni era tan fácil el que justo tuvieras una ganancia patrimonial ese año que te permitiera compensar esa pérdida. Para paliar ese dolor, lo que se hizo fue, a través de la Ley 18/2014, permitir que esas pérdidas, esas rentas negativas, tuviesen un funcionamiento de integración y de compensación mucho más favorable que cualquier otras. Concretamente, lo que nos dice es que los saldos negativos de capital mobiliario, por subordinadas o preferentes, todo lo que voy a hablar ahora es por subordinadas y preferentes, se podían también compensar con las ganancias del ahorro. Y al revés, las pérdidas por subordinadas y preferentes del ahorro se podrían compensar con el rendimiento de capital mobiliario del ahorro. E inclusive, yendo más allá y solamente para el ejercicio 2014, si aún así siguiésemos teniendo rendimientos negativos o saldos negativos por subordinadas y preferentes, nos permiten acudir a las ganancias de la parte general. He hecho un pequeño esquema para ver el funcionamiento. Fijaros, aquí en la base general, ¿qué hacemos? Por un lado sumamos todos los rendimientos que van a la parte general. Por otro lado sumamos todas las ganancias de la parte general con las pérdidas. Si diera negativo, ¿qué nos permiten hacer? Bueno, pues si da negativo, estos saldos negativos nos permiten compensarlo con el 25% de los rendimientos a la parte general, siempre que vengan del 2010, 11 y 12, o con un máximo del 10% de esta parte, si provienen del ejercicio 2013 y 14. Esta era la situación, la azul, que existía antes. Con relación a la base imponible del ahorro, por un lado los saldos de capital mobiliario, por otro lado las ganancias y pérdidas derivadas de variaciones patrimoniales. Bueno, pues aquí se pone el elemento nuevo. Todo lo que sea negativo que venga de subordinada y preferente y que afecte al ahorro se podrá compensar indistintamente, y si aún así queda remanente, pues nos vamos a intentar compensarlo con las variaciones patrimoniales de la parte general. Esta es la novedad. Esta es la novedad legal. Vamos a ver cómo se aplica todo esto. Porque claro, no solamente vamos a poder hacer esto con los rendimientos generados por preferentes y subordinadas en 2014, sino también en 2013, obviamente, pero también en 2012, 2011 y 2010. Todo aquello negativo que haya procedido de estos productos financieros desde el año 2010. ¿Y cómo controlamos esto? Porque hasta ahora nosotros todo era un cajón desastre, no diferenciábamos cuando un rendimiento de capital mobiliario venía de un tipo de un instrumento financiero o de otro. Bueno, si lo tuviéramos que hacer manualmente, lo que tendríamos que hacernos es, por ejemplo, vamos a tomar de referencia el 2013, que es donde hubo más movimiento con este tema. Tendríamos que irnos al modelo del 2013, a la página 11 del 2013, y consultar en la casilla 360, que es donde están los saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2013 pendientes de compensar. Aquí en esta 360 estarían esas pérdidas por preferentes o subordinadas. Esas y cualquier otra, es decir, si hubiéramos tenido pérdidas por cualquier otra cuestión, también estarían ahí acumuladas. Y para el caso de los rendimientos de capital mobiliario negativos, en la 370, ahí estaría el resultado de nuestro canje. Pero también podrían estar otras pérdidas, por ejemplo, imaginaros el rescate de un seguro. Vale, lo que tiene que hacer el asesor es determinar de qué parte de estas casillas se corresponde con las pérdidas por subordinadas, con los rendimientos negativos de capital mobiliario.
Bueno, ¿y cómo hacemos esto? Bueno, hay una regla, la norma establece una regla para saber pues, cómo diferenciarlo. Lo que nos dice es, oye, a efectos de determinar que parte del saldo negativo procede de estas rentas, cuando para su determinación se hubieran tenido en cuenta otras de distinta naturaleza y dicho saldo negativo se hubiera compensado parcialmente, se entenderá que la compensación afecta en primer lugar a las que son de distinta naturaleza. Es decir, si yo tuve unas pérdidas de 1.000 por subordinadas y me encuentro con que la casilla 360 pone menos 500 o 500, esos 500 son por subordinadas, eso seguro. Porque la parte que se haya podido compensar por otras pérdidas que pudiera haber, pues se entiende que fueron compensadas en primer lugar, con los saldos positivos o con las ganancias del ahorro de ese ejercicio. Vale, ¿cómo vamos a hacer esto desde el programa de CAI? ¿Cómo nos va a ayudar el programa a realizar este trabajo sin tener que estar sacando expediente, papel, sin tener que buscar aparte? En el 2013 esas eran las casillas, pero en el 2012 la numeración era distinta. La ubicación parecida, pero la numeración distinta. Bueno, pues os voy a enseñar con un ejemplo cómo hacerlo. Y para eso me voy a ir a Renta 2013, que es mi punto de partida. Lo que voy a hacer es enseñaros un ejemplo que tengo cargado aquí, también un ejemplo extremo para que sea lo más clarificador posible. En el caso de este contribuyente, tuvo una venta de acciones de Bankia con una pérdida de 1.000 euros. Y además, pues vendió otras acciones, también con pérdidas, 300. Pero bueno, le compensó que vendió otros bienes, en este caso por 500, con una ganancia. Y además, ya forzando mucho la situación, tuvo un canje de otras, imaginamos, de CaixaNova, por ejemplo, por 3.000 euros, lo que fue el rendimiento negativo, y unos intereses de cuentas por 100 euros. Eso es lo que tuvo. Tuvo un mal año. Bien, al calcular esta declaración, se me cargaron unas partidas negativas, ¿vale? Las partidas negativas son estas. Por un lado, 800 euros, más o menos por composición de la información que os daba antes, pues había tenido 1.300 euros de pérdidas y 500 euros, veis que todo va a la base del ahorro. Entonces, bueno, tuvo 800 euros y, por otro lado, en los rendimientos de capital mobiliario consiguió compensar esa pérdida, esos rendimientos negativos de 3.000 con los 100 euros por intereses bancarios. Y además del 2012, para rizar el rizo, le vienen también unas pérdidas por 300 euros. De lo que sea, no me importa mucho, simplemente es para ver la mecánica del cálculo. Bueno, cuando yo realizo el pase de datos de este contribuyente, y entro en él, mis partidas negativas están aquí cargadas. La pérdida de 800, la del 2012, y capital mobiliario. Bueno, a priori, yo estoy viendo desde atrás, acudiendo al 2013, cómo va esta trayectoria de mis pérdidas y de mis rendimientos de capital mobiliario. Pero la herramienta que os damos nosotros está aquí por informes, que me permite hacer este rastreo desde aquí directamente. ¿Rastreo el 2013? Este rastreo lo puedo hacer contribuyente por contribuyente o por un grupo de contribuyentes. ¿Qué me rastrea? Mira, hay unos saldos negativos del 2013 por importe de 800 euros y tenía Bankia con 1.000 y otras acciones con 300. Lo que os decía antes, si el saldo negativo del ahorro es 800, quiere decir que conseguí compensarme algo. ¿Y qué me compensé? Lo que dice la norma. Primero, las de distinta naturaleza, los 300 euros. Por lo tanto, todos estos 800 euros se corresponden con pérdidas por la venta de acciones de Bankia. Y con relación al capital mobiliario,
tenía aquí un rendimiento negativo, efectivamente, y la partida negativa, 2.900, tampoco me genera dudas. Esos 2.900 se corresponden con capital mobiliario. Vale, ya los tengo identificados. ¿Cómo procedo ahora? Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es venirme a la partida negativa y aquí donde pone este 6 lo voy a sustituir por un 18, que son pérdidas del ahorro por participaciones preferentes o deuda subordinada, y en donde tengo un 13 lo voy a sustituir por un 19. ¿Para qué? Porque el 18 y el 19 va a calcularse o va a integrarse en la base imponible conforme a un régimen mucho más favorable que si fueran unas pérdidas normales o si fueran unos rendimientos netos de capital mobiliario normales. De hecho, si yo ahora a esta mujer le pongo, imaginaros, bueno, unos rendimientos del trabajo no me van a valer de mucho, vamos a ponerle unas variaciones patrimoniales, por ejemplo, procedentes de una subvención, el caso más extremo. Lo que antes era, no se podía integrar de ninguna manera, que sería una subvención, que es una ganancia de la parte general, con algo del ahorro, pues se opera, vamos a ponerle 3.000 euros, se opera la magia de que sí que vamos a poder compensarlo. Fijaros que de estos 3.000 euros, que en teoría tributarían, se acumularían como base general, pues no vamos a acumular nada, puesto que vamos a compensar. En primer lugar, nos vamos a ir a mobiliario, 2.900, y en segundo lugar, pues con 100 euritos, hasta donde podamos, vamos a intentar compensar las pérdidas. Como teníamos unas pérdidas de 800, los 700 que nos faltan, para los 4 años siguientes, con las mismas reglas, más ventajosas. Pero ahí, bueno, ya estaréis metidos en el circuito donde las cosas estarán cargadas con los valores y con las claves correctas. Si os fijáis al final, esto de lo que se trata no es tanto de entender cómo se integran, que está bien entenderlo, pero lo más importante es saber que existe este régimen especial, este régimen más ventajoso, y actuar con los datos que en estos momentos tenéis en vuestras bases de datos, o con la información que tenéis de vuestro cliente, para poder aplicarle este régimen más beneficioso. Seguimos. Aquí está más o menos explicado cómo funciona este tema, pero también voy a pararme un momentito y me voy a parar en el tema de, vale, ¿y si la cosa ocurre en el 2014? ¿Y si yo vendo en el 2014? ¿O me sale favorable una sentencia en el 2014 y es exigible que me devuelva al banco los importes o las cantidades? ¿Cómo marco yo, cómo indico yo que se trata de una preferente o que se trata de una subordinada? Bueno, hemos creado claves especiales este año. De tal manera que en 2014, en capital mobiliario, bueno, ahora estoy en ganancias patrimoniales, cuando yo pongo otros bienes o incluso en acciones, tengo una subclave nueva que es valores recibidos en sustitución de participaciones preferentes o deudas subordinadas. Y cuando estoy hablando de capital mobiliario, tengo un tipo nuevo, los últimos, que son participaciones preferentes o deuda subordinada. Esto es un tema objetivo. Si tenéis esa información y viene de ahí, viene de preferentes o subordinadas, cargáis la clave correspondiente, ya sea capital mobiliario o variación patrimonial. Me preguntaban en la jornada de ayer cómo actuar, cómo se carga la información dependiendo de que estemos en alguna de esas situaciones. Mira, es un canje, lo he vendido, he ganado un laudo arbitral. ¿Cómo se registra todo eso? Vale. En respuesta a vuestras preguntas, perdón, es aquí donde tengo que ir. Voy a cerrar la del 2013 porque me va a entretener un poquillo. En respuesta a vuestras preguntas. Vale, hay una pregunta, una especie de guión sobre cómo registrar en la aplicación la tributación que corresponde a las preferentes y subordinadas por rentas generadas en el 2014. Está basada en 2 consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos, donde más o menos os explicamos cuándo lo consideran ganancia patrimonial,
cuando se considera rendimiento de capital mobiliario y lo llevamos a nuestro terreno. ¿Cómo se registra desde la aplicación de CAI Sistemas? Deciros que, lo vamos a ver ahora, el registro a través de un programa como el Padre, por ejemplo, también tiene su forma de ser registrado y tiene sus novedades, las vamos a ver ahora, ¿vale? Pero aquí tenéis más o menos, en caso de venta de acciones, estaríamos hablando de una ganancia o pérdida patrimonial, en caso de laudo estimatorio, o en caso de acuerdo con el banco. Bien, lo que os comentaba en relación a la tributación que corresponde a preferentes y subordinadas. Os decía que en la respuesta que hemos publicado de una de las preguntas que más se dio en la sesión anterior, veis que tenemos, pues eso, varias opciones en las que se puede encontrar el contribuyente y que esas opciones, como la venta de acciones, el laudo estimatorio o el supuesto de acuerdo con el banco, pues generan distintos tipos de fuentes de renta y que esta respuesta está basada en eso, en dos contestaciones de la Dirección General de Tributos que, bueno, os puede servir de guía en un momento dado. Volviendo sobre eso, sobre cómo trabajar con el tema de las subordinadas y las preferentes, decir que uno de los efectos que ha tenido, que más impacto puede haceros es el tema del modelo. O sea, en el modelo hay numerosas referencias a cuando estamos ante una renta procedente de este tipo de instrumentos financieros. Así, en la página 3 del modelo os vais a encontrar con la casilla 29 y 30, donde se recogen los rendimientos de capital mobiliario procedentes de deuda subordinada o participaciones preferentes. Ambas casillas se informan siempre en positivo y operan la primera con signo positivo y la segunda con signo negativo. En el programa de CAI Sistemas los rendimientos se meten desde la opción de capital mobiliario con tipo de rendimiento mobiliario 9 y el rendimiento siempre informado en negativo. Luego ya nos encargamos nosotros de operar con él con el signo correcto. En relación a atribución de rentas, en el supuesto de que estemos ante una sociedad civil, una comunidad de bienes, que también haya atribuido algún tipo de renta procedente de estos productos financieros, bueno, pues también tiene sus propias casillas. Sencillamente es, nada, el registro se hace por la aplicación, nosotros tenemos cada supuesto contemplado y en el momento que algo opera como una subordinada o como una preferente, entra en juego el tema de las reglas de integración y compensación. La página 10, por ejemplo, tiene un apartado específico para las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de preferentes y subordinadas en el caso de aquellas que tengan que integrarse en la base imponible del ahorro. Una duda que surgía ayer es qué ocurre con la pérdida por preferentes en el caso de que tuviera que integrarse en la parte general. Esas no cambian, esas seguirán con las mismas reglas de integración, es decir, si tú tienes una pérdida en el 2013 o en el 2014 a integrar en la base imponible general que proceda de una preferente, se seguirá integrando con las ganancias, con posibles ganancias de la parte general y si no llegase hasta el 10% del resto de los rendimientos en la parte general. En el caso de que esas pérdidas de la parte general fueran del año 2010, 11 o 12, seguirá el mismo proceso, solo que el límite en vez de ser de un 10% será de un 25%. Pues bueno, más o menos os he extractado aquí todas las novedades que hay en las páginas y donde se ve todo el detalle de la complejidad a la hora de integrar y compensar bases es en el apartado, la página 12, donde podréis ver eso, toda la complejidad de este sistema, que al final lo que hace es eso, resumido, es que vamos a poder compensarlas con cualquier ganancia, cualquiera, y con cualquier rendimiento de capital mobiliario. Una vez visto el apartado de base imponible, entraríamos en las deducciones a la cuota. Bueno, con relación a las deducciones a la cuota, la novedad no es tal novedad. Todos los años, en la ley de presupuestos que corresponde, se establecen o se aprueban cuáles son aquellos acontecimientos de excepcional interés público que van a generar un beneficio, una deducción por todas aquellas cantidades invertidas en el mismo. Este año tenéis toda esta batería de acontecimientos
que bueno, pues se recogen dentro del apartado correspondiente del programa, en deducciones a la cuota. ¿Dónde sí vemos modificaciones, si es habitual ver modificaciones? Bueno, pues en las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, prácticamente todas, han incluido modificaciones. Estas modificaciones giran en torno al tema de las deducciones autonómicas, a la escala del impuesto y, en algunas de ellas, al mínimo personal y familiar. También algún Aragón, creo recordar, ha hecho modificaciones a nivel de patrimonio, del impuesto de patrimonio. Este año las únicas comunidades que no han aprobado ninguna modificación son Andalucía, las Baleares y Canarias. El resto de ellas tienen modificaciones. Concretamente, bueno, simplemente para ver un poco de forma general cuáles son estas modificaciones, lo que hemos incluido en esta documentación son exclusivamente las novedades, solo las novedades. Pero además, en el icono que corresponda al gobierno de cada una de las comunidades autónomas, en las que hemos linkado hacia las ayudas de su página web, de sus agencias tributarias, cuando ha sido posible, porque en algunas no hemos conseguido encontrar ayuda, no sé si porque estaba muy escondida o sencillamente porque no la tienen. Y además, hemos también linkado a un PDF donde se recogen exclusivamente las deducciones correspondientes a esa comunidad autónoma en concreto. El manual de la agencia tributaria es un instrumento valiosísimo, da muchísima ayuda, pero tiene un problema, es un PDF demasiado pesado. Y a veces resulta difícil encontrarse en él. Entonces, simplemente PDFs de 3, 4, 10 páginas lo máximo, para que podáis ir consultando en la comunidad autónoma que os ocupe, sobre todo cuando hablamos de contribuyentes que residan en comunidades autónomas con las que no trabajamos habitualmente. Bueno, en el caso de Aragón, deducciones han aprobado modificaciones, sí han aprobado nuevas deducciones, no nos vamos a parar una a una, y también una bonificación de patrimonios protegidos en el impuesto de patrimonio. Esta es una modificación a la que cada año se va sumando a alguna comunidad autónoma y que ya existen en muchas de ellas. En Asturias es una modificación que realmente no es tal, simplemente lo que han hecho es eliminar la deducción por el fomento del autoempleo. Esta era una deducción que existía en todas las comunidades autónomas y que progresivamente han ido suprimiendo debido a que existe una sentencia del Constitucional que la declaró inconstitucional. Con relación a las Baleares no hay cambios, Canarias tampoco. En Cantabria hay un cambio en la escala. Es una de las dos comunidades que para este año ha aprobado nuevos mínimos personales y familiares que afectan pues, a tema de hijos, ascendientes, descendientes, tema de discapacidad. Además, han incluido una nueva deducción. En Castilla-La Mancha tenemos una nueva escala del IRPF para el 2014 y nuevos mínimos personales y familiares que afectan en este caso a tema de hijos, de descendientes. En Castilla y León, aparte de suprimir la deducción autonómica por el fomento del autoempleo, ha creado nuevas deducciones. En Cataluña también se ha creado una nueva deducción. En Extremadura tenemos nuevas deducciones también. Y en Galicia, donde nos vamos a parar un poquito, también tenemos una serie de modificaciones. Nos vamos a parar, bueno, Galicia no suele ser una comunidad autónoma con muchas novedades. Sin embargo, este año sí, nos han generado una nueva forma, son muy originales en la forma de aplicar la escala este año, porque es una comunidad autónoma donde, aunque rige esta tabla que veis aquí, si la base liquidable general es inferior o igual a 17.707,20, el tipo será un 11,5. Sin embargo, si es superior, tus primeros 17.707,20 euros tributan a un 12. Es una originalidad que no comparte ninguna otra comunidad autónoma. Además, hay otra modificación que tiene que ver con la deducción por nacimiento o adopción de hijos, que controlamos de una manera especial. Aparte de que se ha incrementado la cuantía, que pasa de 300 a 360 euros, el importe de la deducción, esos 360 euros, se puede incrementar en un 20% para los contribuyentes residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes. Bueno, pues la idea es que la aplicación de CAIREN va a controlar automáticamente si es aplicable esta ampliación, este incremento del 20%. ¿Y cómo lo va a controlar? Bueno, pues en el momento que os actualizasteis a la versión 1.02,
se os cargó en vuestra base de datos todos los códigos postales correspondientes a Galicia. Bueno, miento, a Galicia no. Correspondientes a Galicia, a Asturias, a Madrid, a Andalucía y a Cataluña. Bueno, vamos a empezar por tramos. Empezamos por un 5.500 códigos postales. Nos hacía muy lenta la actualización. Bueno, cargamos estos códigos postales y en base al código postal que tengáis cargado en el domicilio del contribuyente, se os actualizará una nueva casilla, un nuevo apartado, donde aparece el domicilio, perdón, el código de municipio del contribuyente. Vamos a entrar otra vez, espera, 36. El municipio a fecha de devengo. Vale, entonces, en principio, con esta actualización tendríamos cargados todos los municipios de todos los contribuyentes de la Comunidad Autónoma de Galicia. ¿Cuál es el problema? El problema que viene de una limitación que hay con relación a los códigos postales. Hay municipios en España códigos postales compartidos por varios municipios. Y pudiera darse la circunstancia de que, bueno, nosotros asignamos el código postal al municipio de mayor población, pero puede darse obviamente la circunstancia de que el contribuyente tenga un código postal y esté viviendo en el municipio donde no hay mayor número de habitantes. Por eso, os hemos generado también un informe en Herramientas 2014 que se llama Municipios, que os permite rastrear aquellos contribuyentes que tengan como código postal uno compartido por varios municipios y comprobando si coincide con el literal del municipio que tenéis en el domicilio fiscal del contribuyente. Si vemos que no es el mismo, os lanzamos esta advertencia, ¿vale? Para que seáis vosotros los encargados de corregir el municipio. La importancia radica en que si vuestro cliente vive en un municipio inferior, que tiene menos habitantes y son menos de 5.000, si no corregís este dato os vais a quedar sin ese incremento, ¿vale? Entonces es importante que hagáis esta revisión previa. Con relación a otras comunidades, Madrid ha aprobado una nueva escala y también ha hecho una serie de modificaciones en las deducciones que ya tenía. Murcia no tiene cambios. La Rioja también tiene un matiz a una deducción autonómica que ya venía aplicando. Valencia tiene una escala autonómica nueva, realmente no es nueva, es la que tenía hace años, pero el régimen transitorio que había establecido las escalas del 2012 y 2013 se ha derogado, ha caído, y entonces vuelven a la escala que tenían antiguamente y tienen, bueno, bastantes modificaciones en las deducciones que se aplican. Recordaros que todo tanto las escalas, todas las deducciones, todo esto, esta información de las autonomías va a sufrir un vuelco en el año 2015. Ya hay muchas modificaciones aprobadas a través de las leyes de presupuestos de cada comunidad. Cada comunidad, casi todas han aprobado nuevas escalas a aplicar en el año 2015. Por lo tanto, bueno, es información que tiene los días contados. Para terminar con este bloque, lo que os comentaba en respuesta a vuestras preguntas es un apartado donde doy respuesta a las preguntas que surgieron en la jornada anterior, que simplemente, bueno, la pregunta es si existe algún procedimiento para volcar la información del programa KERREN al programa padre. Ya sabéis la respuesta, no hay un procedimiento. El tema de las preferentes y subordinadas es de lo que hablábamos antes. Me preguntaban por el proceso de regularización de las pensiones extranjeras percibidas en ejercicios anteriores. Bueno, deciros que la EAT tiene un manual muy completo en su página web. Nosotros, en la parte en que intervenimos, solamente es en la posibilidad de que consigáis generar telemáticamente el 2013 e incluso en papel 2012, 2011, 2010, para luego hacer toda la tramitación explicada en el manual. Como tal, nuestra intervención se reduce a eso, porque luego todo lo demás debe ser realizado a través de los formularios de la página de la agencia tributaria. Y además, también en el tema de las pensiones en el extranjero, que es un tema que también trajo mucha cola el año pasado,
Me preguntaban sobre el tema de Alemania, porque sabéis que, bueno, la tributación en Alemania, desde el 18 de octubre del 2012, las pensiones obtenidas en Alemania tributan de forma, o sea, claramente tributan en España, pero parece que existen dudas sobre los ejercicios anteriores, sobre todo porque existen una serie de sentencias de tribunales superiores de justicia de Andalucía, Galicia, Cantabria, Valencia, Asturias, que dicen que interpretan que no debería entenderse que tributan en España, sino que deberían entenderse que tributan en Alemania. Sin embargo, la agencia tributaria no comparte esta opinión y parece que no la va a compartir hasta que el Supremo se manifieste en otro sentido. Bueno, os dejo aquí este apunte. Están referenciadas dos resoluciones de la Dirección General de Tributos, dos consultas vinculantes, por si alguno tiene interés o está en la situación de valorar este tema. Y con esto acabaría el bloque relativo a las novedades normativas. Entraríamos entonces en el siguiente bloque que os comentaba, el volcado de datos desde la EAT. ¿Qué novedades vamos a encontrarnos este año en el volcado de datos? Bueno, las novedades las vamos a ver desde la aplicación del 2014 y las vamos a ver con ejemplos, ¿no?, que es la manera más gráfica de ver las cosas. Vamos a añadir un primer contribuyente en el que vamos a ver una novedad relacionada con el capital inmobiliario. Bueno, el capital inmobiliario este año tiene una novedad derivada de una novedad de los resúmenes anuales de este año. Este año, cuando nosotros presentamos los modelos 180, el arrendatario, además de informar del NIF y de los datos identificativos del arrendador, informaba de la referencia catastral del local alquilado. Bueno, si yo hago una descarga, esta descarga es ficticia, es decir, si os veis al conectar con la agencia tributaria me dicen que este NIF es erróneo, como yo ya tengo el fichero descargado me lo va a leer igualmente. Si voy a capital inmobiliario, nosotros os ponemos la información, por un lado los bienes inmuebles, que es información que la Administración saca de catastro, y por otro lado los rendimientos de capital inmobiliario, concretamente los que son de locales comerciales, fundamentalmente porque esta información viene del modelo 180. Bueno, pues siempre os hemos permitido enlazar estas líneas con estas. Hasta ahora pues no sabíamos cómo enlazarlas porque a priori no había ninguna relación entre unas y las otras. Sin embargo, con la existencia de la referencia catastral ya tenemos un criterio para poder enlazar cada uno de los registros con el registro anterior, ¿vale? A priori esto debería dar un resultado correcto siempre. Simplemente quiero advertiros de una cosa. La primera, hay un problema con el tema de los usos de los inmuebles. La Administración Tributaria nunca actualiza este uso, es decir, da igual que el año pasado hayáis dicho que está arrendado, no se da por enterada y siempre lo pone como a disposición a sus titulares o lo habitual es que lo ponga como a disposición de sus titulares. Si vosotros tenéis el dato informado ya en la base de datos como arrendado, para nosotros es lo que va a misa. Pero si no es así, es importante que este uso lo cambiéis. Porque si no lo cambiáis, a la hora de hacer el volcado de datos, no os vamos a volcar el rendimiento de capital inmobiliario. Os lo vamos a volcar como un inmueble vacío. Ojo, os vamos a lanzar un aviso, ¿vale? Por lo tanto, sí que es interesante que el uso aquí lo pongáis correctamente, para que sencillamente aceptemos y nos vuelque la información sin que haya ninguna incoherencia. Bien, esta es la novedad derivada de esa modificación que se operó en enero sobre el modelo 180. Fijaros además, voy a volver a hacerlo porque me interesa que veáis una cosa, lo vamos a ver en todos los ejemplos. Además de las pestañas habituales del grupo familiar, donde se ven los datos identificativos pues, de la unidad familiar, el capital inmobiliario, todas las pestañas correspondientes a cada una de las fuentes de renta, hemos añadido una pestaña más que se llama información adicional. Vale, esta información adicional es información que extraemos del propio fichero de la agencia tributaria y que suponemos porque la Administración no nos da razón de ello, suponemos que se trata de información que le viene a la Administración de la declaración de la renta del año pasado. Y nos parece interesante que la tengáis ahí. Hombre, generalmente, si el cliente es cliente de años,
pues ya la tenéis porque habéis sido vosotros mismos quien habéis suministrado esta información, pero si es un cliente nuevo, os puede ayudar a la toma de datos de ese cliente, a saber qué debéis preguntarle sobre lo que son sus adquisiciones, lo que es su estado y lo que son sus deducciones. Informa sobre la fecha de adquisición de la vivienda habitual, del código bancario de la hipoteca, del porcentaje destinado a vivienda habitual. Este dato está muy controlado por Hacienda. Si el declarante aplicó la deducción en el año 2013 y dos coletillas, que es que Hacienda le consta o no la existencia de partidas negativas de ejercicios anteriores. Suponemos que lo que controlan es que se haya solicitado las casillas correspondientes para compensar en futuros ejercicios. Y si a Hacienda le consta o no que el declarante transmitió inmuebles. Aquí ponemos en el ejercicio, pero no estamos muy seguros de que se refiera a este ejercicio o al ejercicio anterior. Por eso lo ponemos como información adicional para ayuda en la toma de datos. También os informaría de si ha habido nacimiento de hijos en el 2014. Suponemos que la información de si ha habido nacimiento de hijos en el 2014 la toman de aquellos padres que hayan solicitado el abono anticipado de la deducción por maternidad. Suponemos que viene de ahí la información. Por eso, si vosotros veis que el programa os dice en información adicional que vuestro cliente ha tenido un hijo en el 2004, es que ha tenido un hijo en el 2014. Sin embargo, si no lo pone, no sé hasta qué punto podría ser la situación de que sí que lo hubiera tenido igualmente, ¿vale? Imaginaos eso, pues que no tenga derecho o no haya solicitado ese abono anticipado. Como no tenemos muy claro de dónde saca Hacienda esa información, pues simplemente está ahí para esa toma de datos. No realiza ningún volcado en la base de datos. Voy a hacer otro volcado creando un nuevo contribuyente nuevamente. Y este me va a servir para explicar los premios, porque hay una novedad en relación al año pasado. Los premios son ganancias patrimoniales que dan a la parte general de la base imponible y hasta este año se volcaban directamente sin mayor novedad. Sin embargo, este año, por razón de que el modelo ha cambiado, cuando vosotros tengáis un premio necesitáis informarnos de si se trata de un premio sin fines publicitarios o con fines publicitarios. No porque se vaya a integrar de forma diferente en la base imponible, sino porque se va a informar de forma diferente en el modelo 100. Pondríais si es con o sin, tabular y listo para volcar. Si os fijáis en variaciones patrimoniales, en premios, hay un desplegable que os permite informar de ese dato. Es importante para la impresión correcta del modelo, aunque no afectaría en nada a la base imponible. Lo que os decía, si no ponéis el premio en el momento del volcado, os dará un aviso de que no va a realizar el volcado del premio y tendríais que cargarlo manualmente o volver a realizar el volcado. Vamos a ver ahora un ejemplo con algo que habíamos hablado al principio de la exposición, que es los fondos en cuentas ómnibus. Vale, si yo me voy ahora a un contribuyente, también un ejemplo, datos falsos, y hago un volcado de datos desde la EAT, en este caso voy a volcarlo de toda la unidad familiar. En ganancias y pérdidas patrimoniales, en el apartado de venta de fondos de inversión con retención, tengo dos fondos de inversión. La novedad viene aquí en esta última columna, en tipo. Hay tipo R y tipo O. Bien, para el tipo O, que es este, no vamos a realizaros el volcado de datos. Este tipo son los fondos ómnibus. No es un tipo que nos hayamos inventado nosotros. Vienen los datos de la agencia. De hecho, si hicierais la descarga con el padre, esta misma declaración os aparecería en el apartado de datos volcados los tipo R y en el apartado de datos no volcados los tipo O. Estos tipos R, la ganancia es exactamente igual a la base imponible, a la base que tenemos que, a la base de la retención que calculó nuestra gestora de fondos de inversión, por lo tanto va directamente. Sin embargo, estos 102 euros se calculaban conforme a ese régimen del artículo 97 del reglamento del IRPF y por lo tanto no tiene por qué coincidir con la ganancia. Es la base de la retención, pero no tiene por qué coincidir con la ganancia integral. Por eso no os los volcamos. Os lanzamos este aviso aquí
para el tipo o no se realizará el volcado. Tendréis que aceptar este volcado y cargar manualmente en variaciones patrimoniales el fondo de inversión correspondiente con el elemento patrimonial número 1, que es lo que os comentaba antes para los ómnibus. ¿Y el efecto que va a tener? Pues simplemente es un efecto, bueno, primero tiene un efecto, que es que la ganancia patrimonial tenéis que calcularla. No viene directamente en los datos fiscales. Y el segundo es el efecto de que la forma de calcular la obligación de presentar declaración varía, aunque realmente la forma de integrar estas ganancias dentro de la base imponible es exactamente la misma que cualquier otro fondo de inversión. Estas son las 3 novedades que tenéis que tener en cuenta este año en relación a otros años relacionadas con los volcados de datos desde la agencia tributaria. Y lo último que os quería comentar, que tiene que ver con el número de referencia completo, viene a ser una solución a uno de los problemas que nos planteabais el año pasado con la solicitud del NRC. Cuando la solicitud del NRC se hacía directamente a la entidad colaboradora, muchas entidades colaboradoras, además de pedir la información habitual que debe pedirse, que es pues, la cuota, el NIF, el apellido del contribuyente, el periodo y el modelo, pedían el anagrama. Ocurre no solamente con el modelo 100, ocurre con otros muchos modelos. Bien, el problema es que el anagrama no es un dato que todos conozcamos, no es como un DNI que todo el mundo sabe el suyo. Entonces, lo que hemos hecho este año es facilitaros nosotros el anagrama, sin necesidad ni que lo carguéis manualmente en ninguna parte, ni tampoco que lo tengáis que descargar ni consultar desde la agencia tributaria. ¿Y cómo funciona esto? Pues funciona con una herramienta que ya os facilitamos el año pasado, que es que cuando vosotros calculéis, voy a hacer una cosa, voy a quitar estas retenciones para que me dé una cantidad a ingresar. Vosotros calculáis la declaración y cuando vais a imprimirla, podéis facilitar al cliente un borrador, obviamente, pero también podéis fusionar una carta que es solicitud de NRC, que ya existía el año pasado, pero que este año, además de la información que incluía el año pasado, vamos a abrir la carta, incluye el anagrama. Son las instrucciones. Diríjase a su entidad financiera, ordene el pago con los siguientes datos. Tributación conjunta, los datos del declarante, el NIF, el anagrama, el código, el modelo, el ejercicio y el periodo. Ya nos pueden pedir más. Entonces, bueno, intenta ser una ayuda para evitar tener que buscar el anagrama del cliente o tener que explicarle cuál es su anagrama al cliente y que no se echen atrás la generación de un NRC. Pues bien, con esto, ya os decía que este bloque iba a ser muy cortito, simplemente era para ver cómo funciona el tema del NRC. Daría por terminada la presentación. Entonces ahora os voy a dar la palabra, más bien la escritura, y aquellos que queráis plantear alguna pregunta, podéis desplegar el panel que tenéis a la derecha a través de esa flecha con fondo rojo y desde el apartado de preguntas, conversaciones, podéis realizar la pregunta o la consulta que consideréis oportuna. Intentaré responderlas todas, pero si alguna no consiguiera responder, nosotros tenemos ese registro de preguntas, se os dará atención pues, o bien a través de correo electrónico o a través incluso de este mismo enlace, de esta misma página, en el apartado de en respuesta a vuestras preguntas. Mira, Ana, me dices que tienes un cliente que titular de preferentes que en 2013 declararon pérdidas y ahora por sentencia recuperan las cantidades. Me preguntas qué hacer, ¿no? Las metemos como ingreso y modificamos. Bien, mira, hay una resolución de una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos
que es muy clarificadora con relación a los distintos supuestos en los que se puede encontrar un contribuyente por tema de participaciones, que es la V1001-14, que es de abril del año pasado. Y efectivamente lo que tienes que hacer con las pérdidas es ponerlas como tipo 18, esas partidas negativas tipo 18, porque son pérdidas que vienen por preferentes. Y la duda que me entra ahora es cómo cargar ese ingreso, pero tú tienes un ingreso dentro de tu renta del 2014. Evidentemente tienes una sentencia en el 2014 que será exigible en el 2014, eso es lo que entiendo. Por lo tanto, la imputación es evidente que debe ser al ejercicio 2014. La cuestión ¿es una ganancia patrimonial o es un rendimiento de capital mobiliario? Por la lectura de esa consulta, a mí me inclino más a pensar que es un rendimiento de capital mobiliario. Aritméticamente a ti te da igual, porque tus pérdidas del ahorro del año 2003 se van a compensar con los mismos límites y con las mismas cantidades, lo califiques como un rendimiento de capital mobiliario o como una ganancia patrimonial del ahorro. Pero yo me inclino más a pensar que se trata de un rendimiento de capital mobiliario del tipo 9, en el caso de trabajando con el programa de CAI, pero me inclino más a pensar que se trata de eso. Entonces, proceso a seguir. Me creo mi rendimiento de capital mobiliario tipo 9 por el importe que me haya abonado, que sea exigible a la entidad por esa resolución judicial, y en partidas negativas cojo esa partida negativa que será tipo 6 y la modifico a un tipo 18. Me preguntáis por si esta sesión se está grabando. Esta sesión se está grabando y se subirá a nuestro canal YouTube pues en cuanto la tengamos editada. María, me preguntas ¿desde cuándo puedo volcar la información fiscal? Pues desde hace una semana larga. La actualización fue el viernes de hace 2 semanas, ahora no me acuerdo. Lo importante es que ya puedes hacerlo. Desde ya puedes empezar a hacer esta descarga. En UNCI sí que se pueden volcar los datos desde CAIFIS 2014 a la aplicación de renta, obviamente, todos los que tienen que ver con actividades económicas, incluso datos referidos a entidades en régimen de atribución de rentas. Para eso tienes una opción de menú dentro del programa, a ver si os la puedo enseñar, que es otros. Salir de aquí, otros, pase datos desde fiscal. Detectamos los NIFs coincidentes y volcamos todas las actividades correspondientes a ese NIF. Más preguntas. ¿Qué ocurre con el dinero recuperado judicialmente de las preferentes en 2014 si en el 2013 quedaron rendimientos negativos de capital mobiliario? Lorena, vamos a ver, si tienes rendimientos negativos de capital mobiliario tendrás una partida negativa tipo 13, la cambias a la 19 y lo que le contestaba antes a Ana, entiendo que se trata de un rendimiento de capital mobiliario tipo 9 procedente de este tipo de instrumentos financieros. De todas maneras, te remito también a esa consulta a la V1001-14 de la Dirección General de Tributos, que está referenciada además en la documentación, en el apartado de respuesta a estas preguntas, para que puedas formar tu propia opinión sobre esto. Jaime, me preguntas la introducción de los datos para la deducción estatal de alquiler de vivienda habitual. La deducción estatal de alquiler de vivienda habitual. A ver si puedo mostrártela. Dame un segundo. Mira, ya vamos. Dentro de capital inmobiliario, todo lo que tiene que ver con capital inmobiliario se mete por aquí. Ves que hay una pestaña que es vivienda habitual. Lo suyo sería que en el uso pusieras domicilio actual, si ese fuera el domicilio actual, y en el apartado vivienda habitual tienes aquí abajo la posibilidad de cargar las cantidades satisfechas por los perceptores, siempre se va a prorratear proporcionalmente entre los perceptores, y el NIF del arrendador, que sabes que es una información necesaria para poder imprimir y enviar la declaración. Me preguntas caso de reducción por movilidad. Un trabajador se va a Camerún a trabajar para una empresa
española puede aplicar reducción por movilidad. Yo creo recordar que sí. Yo creo recordar que sí. Pero lo consulto y te lo hago llegar y os lo publico. Pero creo recordar que sí. El tema es que para que ello ocurra, entiendo que estuvo trabajando en una empresa española, que estuvo en un municipio español, que se ha apuntado al paro en ese municipio y que lo que hace es, una vez que le dan trabajo, se desapunta del paro para irse a otro. Yo entiendo que sí, la lógica me hace pensar que sí, que se cumplen todos los requisitos. Pero de todas maneras lo comprobaré y os daré respuesta en cuanto la encuentre. Bien, no sé si... Me dices que sí que cumplía. Es que los requisitos en relación al tema de la movilidad siempre están referidos a eso, a que haya previamente que nos hemos apuntado en el INEM en un municipio y después nos desapuntamos para irnos a vivir a otro. El tema es, generalmente te apuntas en otro, te empadronas en otro y ese padrón vale por si la administración te pide cuentas. Supongo que si te vas a Camerún, pues tendrás algún tipo de documento, pues de embajada o algún tipo de autorización de entrada en el país o el propio sello del pasaporte que te permita acreditar que ya no estás en el municipio donde estabas. Verónica, me dices que un interino tiene hipoteca, pero que se tiene que ir a vivir de alquiler, porque lo llaman de la otra punta de Galicia. Tiene derecho a la deducción por movilidad geográfica. A ver, la deducción por movilidad geográfica realmente tiene unos requisitos. Vamos a ver los requisitos que tiene. Pero entiendo que... no es un tema que haya cambiado en relación a otros años. Y para calcular nuestro rendimiento neto del trabajo, neto del trabajo, si vamos a la ley del IRPF, la que estaba en vigor en noviembre, que es la que nos toca, artículo 20. Dice, tratándose de contribuyentes desempleados inscritos en la oficina de empleo que acepten un puesto de trabajo que exija el traslado de su residencia habitual a un nuevo municipio. Parece que los requisitos son requisitos más de dejar de estar en un municipio por el tema del INEM, del estar registrado en el INEM. Aparte de... ¿alguna pregunta más? Parece que no. Bueno, fijaos, son las 12. Voy a hacer una cosa. Igual que hice con la jornada anterior, todas estas preguntas que acabamos de ver os las voy a subir con el resto de la documentación a esta dirección que os voy a poner ahora. A ver si consigo pegarla. Campaña 14. Que os estoy pegando ahora mismo. En vuestro chat. ¿Veis esta ruta? Bueno, pues esta ruta es donde está la documentación que acabamos de tratar ahora. Lo que voy a hacer es, igual que hice con la anterior jornada, estas preguntas que estáis planteando, intentaré darle respuesta, las que son de programa, pues os informaré cómo se hace en el programa, y las que son más técnicas, más jurídicas, intentaré motivar alguna respuesta que según mi criterio pues pueda ser correcta o pueda ayudaros o que os ayude a formar opinión y así poder dar por finalizada la presentación y que la grabación no se alargue demasiado. Por lo tanto, damos por finalizada esta presentación y espero que os haya servido de ayuda y que sea una herramienta que podáis usar a lo largo de la campaña. Un saludo y muchas gracias.